Estoy seguro de que alguna vez te has despertado y te has preguntado quién eres, de dónde provienes, hacia dónde te diriges. Y si no lo has hecho, te propongo que lo hagas y verás que son muy interesantes las respuestas que intentas darte. Incluso saldrán al flote algunas creencias que tal vez no considerabas que tenías. Y también es seguro que te frustres un poco por la complejidad que estas preguntas tienen a pesar de parecer sencillas. Desde hace miles de años, las diferentes culturas de la humanidad han tratado de dar explicación a estas preguntas. Por ejemplo, en la mitología griega, nos cuentan que después de que Iapeto, hijo de Urano, se casara con Clímene, esta última concibió a los titanes. Uno de ellos fue Prometeo, quien ulteriormente formó a los seres humanos a partir de limo y tierra, y para animarlos, robó el fuego de los dioses, motivo por el cual Zeus lo castigó encarcelándolo mientras un águila le devoraba el hígado. Una explicación menos romántica y trágica es la que presenta el Génesis de la tradición judeocristiana. Aunque no deja de recurrir a la creación divina, establece que el hombre fue creado a imagen y semejanza de su creador. Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Una explicación más racional es la que también ya todos conocemos y nos la presenta de manera concisa Charles Darwin en su libro El origen de las especies. El hombre ha ido evolucionando durante miles de años, dando lugar a el Homo sapiens. Hace unos 200.000 años, cuando el ser humano primitivo comenzó a desarrollar el lenguaje, es cuando sucede algo mágico. Comienza a desarrollar pequeñas civilizaciones que posteriormente crecen por la utilidad que éstas conllevan para preservar su especie. Aquí es cuando llegamos a un punto trascendental, pues ahora el ser humano se ha convertido en un ser social. Este fenómeno ha llevado a grandes pensadores a preguntarse cómo y por qué sucede. Uno de los más importantes es Auguste Comte, quien fue el que dio el nombre a la sociología, la materia que se encarga de estudiar todos los fenómenos sociales que acontecen en la humanidad. Y así como la sociología, también existen diferentes estudios que, si bien son más específicos, también son de suma importancia para conocer el entorno en el que el ser humano se desenvuelve en su día a día. Y hay que poner mucha atención en estos estudios, pues son elementos para comprender el comportamiento social. Además, están catalogados como ciencias, porque utilizan el método científico para sus investigaciones. Recordemos que el método científico se trata de hacer una observación, crear una hipótesis, realizar la experimentación, analizar los resultados, y si la hipótesis resulta ser cierta, entonces se hace un informe. En caso contrario, en donde la hipótesis resulta ser falsa, entonces se debe replantear dicha hipótesis. Y bueno, sin más rodeos, las ciencias sociales son la economía, que estudia los medios empleados por el ser humano para organizar recursos; la política, que estudia las relaciones de poder; el derecho, que promueve el conjunto de normas para la sana convivencia social; la antropología, que es el estudio del ser humano y sus obras, por ejemplo, su físico, comportamiento, acciones, etc. Y la historia, que estudia los acontecimientos pasados y establece conexiones con el presente. Todas estas ciencias en su conjunto sirven para desenmarañar el fenómeno que llamamos sociedad. Volvamos con el concepto de sociedad. La sociedad es el conjunto de individuos que interactúan entre sí de diversas maneras y además comparten un contexto, es decir, creencias, espacio geográfico, normas, etc. Por tanto, mientras un ser humano individual esté en una sociedad, se ve obligado a socializar. Esto quiere decir que va aprendiendo constantemente acerca de todo lo que le rodea y va adhiriendo a su ser individual todo aquello que va adquiriendo, por ejemplo, la lengua, las costumbres con su manera de saludar o despedirse. Para facilitar este proceso de socialización surgen también las instituciones sociales, como por ejemplo son las escuelas, las iglesias, etc. Cada una de estas instituciones crean sus normas para satisfacer las necesidades de la sociedad. Analicemos conceptos importantes que se desarrollan dentro de la sociedad. Y es que la sociedad se subdivide en lo que llamamos culturas. Estas son aquellos espacios geográficos y temporales donde se comparten valores, creencias y representaciones del mundo. Por ejemplo, en la imagen que está en pantalla se puede observar una vestimenta típica de un festival de Día de Muertos. Este es un claro ejemplo de un fenómeno cultural y que es propio de la cultura mexicana. Tanto en México como en otros países de todo el mundo existen estos tipos de fenómenos culturales. Por tanto, hablamos de una diversidad cultural o una multiculturalidad que ocurre a nivel mundial.
Estas bonitas costumbres que cada pequeña sociedad tiene para expresar su visión del mundo, lamentablemente también en ocasiones suelen ser motivo de discriminación, de exclusión o incluso llegar a una violencia. Por tanto, como seres éticos y responsables deberíamos guiarnos más bien por una interculturalidad, que es la sana convivencia entre diferentes culturas. Es decir, no por tener una visión del mundo diferente nos hace superiores o inferiores a otras personas. Existen eventos trágicos en la historia donde se ha transgredido profundamente una cultura, y el ejemplo más claro que tenemos es cuando la civilización española invade a la cultura azteca, la subyuga y la transforma en una nueva muy semejante a la suya. A este fenómeno se le llama aculturación. Y aunque no siempre ese fenómeno se da de manera trágica, pues observamos que gracias a la globalización es más fácil que diferentes culturas convivan entre sí. Poco a poco se vayan adhiriendo pequeños fragmentos unas a otras, por ejemplo, las comidas típicas de cada país o las diferentes lenguas. El mundo es un manjar exquisito de visiones sobre sí mismo, y considero que es hermoso conocer un poco sobre estas visiones, pues siempre hay algo bueno que aprender. Por el momento sería todo, espero que este video haya sido de su agrado y de utilidad, y nos vemos hasta la próxima.